Job, un hombre que lo perdió todo, riqueza, salud, familia, pero que terminó con una doble porción de bendiciones. ¿Cómo lo logró? ¿Cuál es el secreto que guardó su fe en medio del sufrimiento más profundo? Hoy te revelaré el secreto de Job que todo creyente necesita conocer. Quédate hasta el final, porque esta revelación podría cambiar tu vida para siempre. En una tierra lejana, en el antiguo Oriente, vivía un hombre que era conocido en todas partes no solo por su riqueza, sino por su carácter. Su nombre era Job. Era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos lo admiraban. Poseía grandes rebaños, miles de ovejas, camellos y bueyes, sus tierras eran extensas y fértiles, sus hijos y sus hijas eran su orgullo. En todo lo que hacía, la mano de Dios lo prosperaba. Pero, mientras Job vivía en abundancia, algo más sucedía en los cielos, una conversación que cambiaría su destino para siempre. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el trono celestial, Satanás cuestiona la devoción de Job. Acusa a Job, diciendo que solo es fiel porque Dios lo ha bendecido con todo lo que un hombre puede desear. Y así, Satanás lanza un desafío: tócale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios, con confianza en la fe de Job, permite que todo le sea quitado, todo, excepto su vida. Es en ese momento en el que el hombre más próspero de la tierra comenzaría su descenso a la más profunda aflicción. Un día que comenzó como cualquier otro, se transformó en su peor pesadilla. Mensajero tras mensajero llega con noticias terribles: sus ovejas han sido quemadas por fuego del cielo, sus camellos han sido robados por ladrones, y sus hijos, murieron cuando un gran viento derrumbó la casa en la que estaban celebrando. ¿Te imaginas? En un solo día, todo lo que amas y valoras desaparece. ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías si todo lo que has construido se desmorona en un instante? Para muchos, este sería el fin de su fe, pero no para Job. Job, en su profundo dolor, en medio de su tragedia, hace algo que dejaría a todos perplejos. No maldice a Dios, no grita de rabia, en su lugar, rasga sus vestiduras en señal de duelo y dice las palabras más poderosas que un creyente podría pronunciar en medio del dolor: el Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Job no entendía lo que estaba sucediendo, no sabía que su vida era parte de un desafío celestial. Pero si sabía algo, Dios es soberano. En ese momento, en su mayor angustia, Job escogió adorar en lugar de maldecir. El dolor de Job nos recuerda que incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas, aún podemos confiar en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Job no tenía respuestas, pero tenía fe. Y esa fe lo sostuvo cuando todo lo demás se derrumbó. ¿Cómo se mantiene la fe cuando parece que todo está perdido? Aquí es donde entra el secreto. Job no comprendía por qué Dios le permitía sufrir de esa manera. No tenía respuestas. Pero a pesar del dolor, nunca maldijo a Dios. En lugar de eso, dijo: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. El sufrimiento de Job no se detuvo con la pérdida de su riqueza, ni con la muerte de sus hijos. Como si eso no fuera suficiente, su propio cuerpo fue golpeado con una enfermedad terrible, llagas dolorosas cubrieron su piel desde la cabeza hasta los pies. La desesperación era absoluta. Job se encontraba en el suelo, sentado sobre las cenizas, rascando sus heridas con un pedazo de teja. Su dolor ya no era solo emocional, era físico y constante. Y en medio de esa agonía, su esposa, la única persona que le quedaba, pronuncia palabras que cortarían el alma de cualquier hombre: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Imagínalo. Has perdido todo. Tu cuerpo está destrozado. La persona más cercana a ti te dice que te rindas, que abandones a Dios y esperes la muerte. ¿Qué harías? ¿Te derrumbarías? ¿Te rendirías? Para muchos, esas palabras serían el fin, pero no para Job. Job respondió de una manera que nadie esperaba. Con el cuerpo cubierto de llagas, con el alma destrozada, dijo: ¿aceptaremos de Dios el bien y no el mal?
Job 2:10. Job sabía algo que su esposa no entendía. Su fe no estaba condicionada a las bendiciones. Su relación con Dios no dependía de las circunstancias. Aceptar el bien de Dios es fácil, pero aceptar el mal, esa es la verdadera prueba de la fe. En ese momento, Job se encontraba completamente solo. Sus amigos llegaron, pero en lugar de consolarlo, comenzaron a cuestionarlo. Lo miraron como si su sufrimiento fuera culpa suya, sugiriendo que Dios lo estaba castigando por algún pecado oculto. Durante días, sus amigos lo acusaron. Le dijeron que debía arrepentirse, que algo terrible debía haber hecho para merecer tanto dolor. El silencio de Job se rompió, y finalmente habló, pero sus palabras no fueron las de un hombre derrotado, sino de uno que anhelaba respuestas de Dios. Job clamó: «Oh, si supiera dónde encontrar a Dios. Iría hasta su trono y presentaría mi caso delante de él. Mi boca estaría llena de argumentos». Job 23, 3-4. ¿Alguna vez has sentido esa desesperación? ¿Esa necesidad de una respuesta? Job, en su angustia, no buscaba culpar a Dios, sino entender el porqué de su dolor. En su prueba más dura, Job no negó a Dios, pero sí le preguntó. A pesar de todo, nunca dejó de confiar, aunque no comprendía. Y ese es el corazón del secreto de Job, confiar en el silencio de Dios, incluso cuando no obtenemos las respuestas que tanto deseamos. El secreto de Job no fue simplemente su paciencia, ni su resignación. Fue su confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. Aunque no entendía él por qué, Job sabía que Dios estaba en control. El secreto que Job nos enseña es simple, pero profundo: confía en Dios incluso cuando no entiendas el proceso. A veces, las pruebas en nuestra vida no tienen una explicación clara, pero Dios siempre tiene un propósito. El final de Job lo demuestra. Dios restauró todo lo que había perdido, y le dio el doble de bendiciones. No fue el sufrimiento lo que definió la historia de Job, sino su fe. Job nos enseña que las pruebas no son para destruirnos, sino para fortalecernos y hacernos dignos de recibir mayores bendiciones. Job lo había perdido todo. Su cuerpo estaba destrozado, su alma rota, y sus amigos lo acusaban de un pecado que no había cometido. Clamaba a Dios, pero el cielo parecía en silencio. Y aún así, en ese momento de angustia, Job nos revela algo que muchos no logran entender en medio del sufrimiento: Dios no estaba ausente. Aunque Job no podía ver el propósito detrás de su dolor, su fe no dependía de las circunstancias. Este es el verdadero secreto de Job: confiar en la soberanía de Dios incluso cuando la vida no tiene sentido. No se trata solo de soportar el sufrimiento, sino de reconocer que Dios sigue obrando, incluso en los momentos más oscuros. El secreto de Job: confiar en la soberanía de Dios. En medio de su prueba, Job no buscaba respuestas fáciles, ni se dejó llevar por la desesperación. En lugar de maldecir a Dios, su confianza permaneció firme. Dijo: «Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». Job 19:25. Estas palabras son el corazón de su secreto. Job creía, a pesar de todo, que Dios lo vindicaría. Job no tenía evidencia física de su vindicación, no tenía promesas visibles de restauración. Pero en lo más profundo de su ser, Job sabía que Dios tenía el control, que su sufrimiento no era el final de la historia. Dios estaba escribiendo algo mayor. Y aunque Job no podía verlo en ese momento, su fe lo sostenía. Este es el secreto que todo creyente necesita saber: la fe no es confiar solo cuando todo está bien, sino confiar cuando todo parece perdido. En nuestros propios momentos de dolor, de dudas y confusión, podemos aprender de Job. Dios está presente incluso cuando no lo sentimos. Nuestro sufrimiento puede parecer interminable, nuestras preguntas pueden quedar sin respuesta, pero eso no significa que Dios no esté obrando. El secreto de Job nos recuerda que nuestra fe no depende de las bendiciones materiales, ni de la ausencia de dolor. Nuestra fe se basa en el carácter de Dios, en su bondad y en su soberanía. Así como Job creyó que su Redentor vivía, nosotros también debemos creer que, aún en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Él tiene un propósito, aunque no lo entendamos ahora. El dolor de Job no fue en vano. Al final, Dios lo bendijo con el doble de todo lo que había perdido.
Pero la verdadera victoria no estaba en sus nuevas riquezas o su nueva familia, la verdadera victoria fue la fe inquebrantable que Job mantuvo a lo largo de su sufrimiento. El secreto de Job nos enseña que las pruebas que enfrentamos no son el final. Si mantenemos nuestra fe en Dios, si confiamos en su plan, seremos bendecidos más allá de lo que podemos imaginar. No importa lo que hoy enfrentes, Dios tiene un propósito mayor para ti. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Te sientes abandonado, sin respuestas? Recuerda el secreto de Job: no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas una fe inquebrantable. Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. La clave es confiar en que Dios tiene un plan para ti, uno que traerá mayor bendición y propósito de lo que imaginas. No importa lo que enfrentes hoy, sigue confiando. Si Job pudo hacerlo, tú también puedes. La recompensa vendrá. El secreto de Job no es solo su historia, es un llamado para todos nosotros. Enfrentar las pruebas con fe, sabiendo que al final, Dios restaurará todo y más. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido que fortalezca tu fe.